A mí siempre me decían que yo paso defendiendo a todos los estudiantes y por eso caía en el rectorado. O sea, te peleabas con los profes por defender. El profesor ya ha violentado a más de 10 alumnas cada semestre y no logra tener ni siquiera un proceso de denuncia. Yo soy socialista democrática. Mi bandera es eso, el feminismo, la lucha, las causas. ¿Qué es el activismo feminista? Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, es el lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes. El día de hoy tenemos a una invitada muy cool. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juansi, primero antes que nada agradecer el espacio, me encantan estos espacios así para poder dialogar y hablar sobre todo la militancia feminista y todo lo que se hace y las luchas sociales que se han venido trabajando y haciendo. Oye, bienvenida, salud, Bienvenida, por el gusto de salud. tenerte acá. Actualmente estás como candidata a concejal. Cuéntame un poquito de dónde salió eso. He visto que tienes una lucha muy afín con los derechos de las mujeres. Cuéntame qué te impulsó a tomar esta decisión. Soy candidata por el Distrito Norte de Izquierda Democrática, por Pablo Ponce. Me parece súper interesante toda la lucha que se ha venido dando. Vengo militando más de 7 u 8 años dentro de la organización partidaria y de ahí se empezó mi militancia feminista, porque por toda la violencia que existía dentro de la organización, pero también por la violencia que existe en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Yo ahora siempre me preguntaba, Juan, sí, perdón que te tope. No, con toda la si confianza. Te invado, Para nada. Decirte que, o sea, vemos las encuestas del INEC y nos preguntamos que si 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Para mí no es así. Creo que 10 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia en el transcurso de nuestras vidas, sea una violencia física, verbal, psicológica, patrimonial, etcétera, y que eso nos ha marcado. Y sobre todo nos hemos preguntado cuánto les ha costado a nuestras ancestras, abuelas, hermanas, el tener esos derechos. ¿De pronto tú sufriste alguna vez este tipo de violencia y eso te impulsó a tu lucha? Claro que sí, he sufrido violencia psicológica, física, verbal, patrimonial, económica, de todo tipo de violencias que nos han transversalizado. ¿Podríamos hablar a detalle de pronto la primera vez que sufriste y tomaste en cuenta que esto era violencia? Chuta, eso sí es súper fuerte, pero sí, yo creo que sí es importante decirlo, manifestarlo, para que no pasen más mujeres ni niñas por supuesto. Estas situaciones que son bastante fuertes. Una de las violencias que yo sufrí fue a la edad de mis 14 años promedio, en la cual estaba bajándome del bus. Fue la primera vez que cogí un bus dentro del transporte público y estaba subiendo justo para el Quicentro. El Quicentro había el Playzone. Podías jugar y las maquinitas. Las maquinitas, y me iba a ver con mis amigos y amigas, y ahí subiendo un man me cogió la nalga. De la nada, o sea, una persona que vendía, o sea, los chicles y todo, me topó, y eso sí fue bastante doloroso, la verdad. Yo me quedé fría, nadie hizo nada, entonces yo dije, debo de seguir caminando, ¿no? Debo de seguir caminando, lo normalizaste. De seguir normalizarlo, naturalizarlo, pero más que eso, no sabía qué hacer. 14 años. O sea, 14 años, y cuando yo hablo con mis primas, cuando hablo con mis amigas, muchas de ellas me han dicho como que también han sufrido algún tipo de violencia dentro de los espacios públicos, dentro del transporte público, las escuelas, las universidades, y eso ha sido bastante doloroso también, el decir nunca estamos seguras. Justo mencionaste el tema de la escuela. Este es un programa educativo, hablamos bastante pues del tema escolar. Cuéntame un poquito cómo fue tu vida durante la escuela, qué materias te gustaban, cuáles no te gustaban. ¿Qué materias me gustaban? A ver, a mí siempre me gustó sociales. Siempre historia. Siempre. Bueno, sí, historia sí, sí se puede decir, geografía también. Me gustaba siempre lo social, pero también era buena en los números. Lo que sí siempre fue media compleja fue en la disciplina. Te fallaba disciplina, eras bastante inquieta. Sí, muy inquieta, muy. A mí siempre me decían que yo paso defendiendo a todos los estudiantes y por eso caía en el rectorado. O sea, te peleabas con los profes por defender. Miren nada más qué rico, nos encontramos el día de hoy en Umu, un restaurante bastante cool, enfocado en los vinos. Este restaurante busca el espíritu libre, por lo tanto, cuando tú vienes acá, te dan la opción a maridar tu plato con cualquiera de los espirituosos que tienen aquí, así que nada, todos invitados a probar. Pero aquí tienes unos patacones con carne de cerdo cocinada por 18 horas, vamos a ver qué tal están, mientras tú me sigues contando todos los problemas que tuviste en el cole. Bueno,
primero, antes que nada, decirte me encanta el verde. Tengo un problema con eso. Me gusta el tigrillo, o sea, el bolón, todo lo que tenga que ver con verde. Capaz me digan pésima quiteña, pero en serio. Like los fans del verde. Por favor, vengan a probar. Y bueno, te iba contando lo de la escuela. Entonces sí era un poco indisciplinada. Bueno, la verdad sí pasaba mucho en el rectorado y les costaba mucho mi disciplina, pero creo que era porque me parecía injusto las cosas. Entonces tenía que reclamar. Nunca me quedaba callada. Entonces, tú eres la defensora del pueblo. No, tampoco así, o sea, defendía... Las cosas justas. Las cosas justas, exacto. ¿Y nunca te expulsaron? ¿Nunca le llamaron a tus papis? Debo de contar eso, sí, me expulsaron una vez porque me peleé con un profesor, una profesora, ¿Ya? Y me expulsaron 2 días del colegio. ¿Y qué te dijeron tus papás? Uy, no. Castigo de ley. Mi mamá me no estuvieron de tu lado. No, para nada, me decían, Verónica, ya, ¿qué estás haciendo? Y yo, es que es injusto. Y es injusto y sigue siendo injusto. Hasta el día de hoy, ¿por qué fue? ¿Te acuerdas? Sí, porque a una amiga no le dejaron salir en el baile porque no llevaba los zapatos que eran correspondientes, pero ella se podía adaptar. Entonces no le iban a dejar y me parecía injusto que no le dejen salir solo por los zapatos. Y le dije a la profesora que, bueno, sí le hablé un poquito del tono elevado y me dijo mal educada y me llevaron al vicerrectorado y ya ahí se fregó todo. Oye, ¿y nunca te has puesto a pensar qué piensan tus profes al verte hoy en política? Verás que sí me he encontrado con mi exdirectora del colegio y ella siempre está feliz, siempre me dijo, no, yo sabía que usted iba a seguir derecho, o iba a seguir una materia de sociales o iba a terminar siguiendo el tema político partidario. Digo, ya ve, el colegio me motivó después de las broncas que me daba. Tienes mi voto. Ok, después de tantas broncas en el cole, ¿cómo decides qué estudiar en la U? ¿Se te hizo fácil? No, fue súper complejo, la verdad. Primero estaba queriendo ser abogada, pero mis papás ahí me desmotivaron, entonces me dijeron como que no, abogados y abogadas son todo el mundo, o sea, yo decía, pero es que sí me gusta un poco también entender la Constitución. Me gusta pelearme. Me gusta estar peleando, pasaría los juzgados felices, en contra de los femicidios, no, pero bueno, de ahí hotelería y turismo, ¿por qué? Porque mi hermano empezó a estudiar chef, entonces es gastrónomo y todo, y te va de la mano. Y me decían, pero ¿por qué no sigues hotelería y turismo? Y dije, no, tampoco me gusta tanto y no voy a seguir tampoco lo que me dice. De ahí justo fui a la UDLA, me acuerdo, porque era la universidad en la cual me gradué y me dijeron, hay una nueva carrera. La nueva carrera es Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y ahí fue. Y eso que no me gustaba mucho la política partidaria en ese momento. Me gustaba más el política. tema, me gustaba más el tema de los refugiados, derechos humanos, todo este tema de luchas. ONU. Todo este tema. Ajá. Entonces dije, creo que por aquí va. Y sí, pero sabes que el primer semestre me costó, el segundo también, y al tercer semestre... Recién le agarraste cariño. Recién dije, no, sí, esto como que me agrada. Oye, y para las personas que quieran seguir esta carrera, ¿qué les recomendarías? Que es bastante complejo porque cada vez que tú das tu CV, y creo que les pasa a todos los de la carrera de Ciencias Políticas, es como que piensa que eres comunicadora, economista, abogada, negociación, mediación, arbitraje, diseñadora, periodista, o sea, de todos, somos multifacéticos, pero sí es un campo laboral bastante complicado de hacerlo. Sin embargo, creo que somos más flexibles que los abogados y las abogadas en el campo de lo que es ya el CV y el currículo. Nosotros vamos por otras técnicas, o sea, no es tanto la Constitución y vemos como que también la trampa dentro de la ley para ver cómo le puedes dar debatirlo y más que nada también negociarlo, o sea, sabes que por aquí podemos ir, no necesariamente necesitas reformar, puedes hacer esto, lo otro, entonces vamos como que mediando. Oye, qué bacán. Bueno, probemos. Veamos qué tal está esto, que se ve delicioso. Está bueno. 10 de 10. Súper rico. Sales de la universidad. Cuando un político sale de la universidad, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo dices, ok, me voy a tal partido, me voy por acá, me voy por allá? Es que sabes que yo nunca pensé militar. Ok, siendo política, una vez te gradúas, ¿cómo decides tú hacia dónde ir? ¿Escoger un partido político? ¿Irte al exterior? ¿Cómo consigues trabajo siendo político? Ay, no, pero eso es más fuerte. Porque, verás, yo nunca pensé irme a una organización partidaria. Siempre fui socialdemócrata, socialista democrática, la tendencia. ¿Siempre hacia la izquierda? Siempre a la izquierda, sí. Yo creo que donde más derechos se ganaron fue el tema de la izquierda, de los procesos, reivindicaciones y luchas sociales fueron desde esa base, pero siempre se gana en las calles. Los movimientos, las organizaciones sociales, los colectivos, las colectivas han logrado cosas que los partidos no han podido ni siquiera ponerse de acuerdo en hacer una sola cosa. Lo digo así abiertamente.
obviamente. Mejor. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Es más, me gustaba mucho Rodrigo Borja Ceballos. Dentro de la ciencia política te dan enciclopedia política y también todo lo que él estudiaba, ¿no? Y analizaba. La enciclopedia política fue una clase, un libro. Es donde encuentras, por ejemplo, palabras y definiciones del tema político partidario, que lo hace Rodrigo Borja. Y esta tiene alrededor más de 1000 hojas de la enciclopedia y sigue llenándola. Es completamente fantástico. Pero un politólogo. No todo. O sea, te mentirías si te diría al revés y al derecho. Pero sí me llamaba la atención cómo Rodrigo Borja ve a la socialdemocracia dentro de lo que es Sudamérica y los países de Latinoamérica. Para hacerte corto el cuento, estábamos con una amiga que estudiábamos en la carrera y ella me dice, oye, la izquierda democrática de nuevo va a retomar, porque IDE pierde la personería jurídica en el 2009 y la retomamos en el 2015. Y dice, pero ahora sí le están apostando a los jóvenes. Yo dije, no, estás ni fregando así. Bueno, tal y hecho, sí había como un proceso de reestructuración de la idea que estaba enmarcándose, pero también era súper fuerte, ¿no? Porque, claro, cuando tú entrabas como joven, los grandes militantes, los viejos militantes, o los dinosaurios también militantes que existen. ¿A qué te refieres con dinosaurios? Los más viejos. Los más viejos que no dejan para nada. O sea, ellos decían, ay, todos los jóvenes, todos quieren ello. Entonces, de ahí como que me empezó a llamar porque fui a como capacitación, formación. Me parecía interesante, ajá. Y como estábamos en un proceso de reincorporar al partido, de firmas y todo, era bastante interesante porque no estábamos empezando ya con una estructura, sino lo estábamos haciendo la estructura. Entonces sí tenías mayor capacidad de hablar las cosas, decirlas abiertamente, porque ni había partido. O sea, no teníamos la casa de la idea que es aquí, en la Vancouver y Polonia. Entonces de ahí empezamos en ese proceso y dije, como que me está gustando. Bacán. Yo soy barcelonista, entonces ya era como que un equipo, como un equipo. Dame la referencia. Y era esa pasión que sientes esa camiseta y ya empezaba a formarse como una familia dentro de la organización. Bacán. Pero te voy a ser franca, muchos de los que llegamos en ese momento, muchos de los que estuvimos, solo estamos ahora, creo que mi persona y otra persona más de todo el proceso, por el desgaste. ¿Cuántos años vas en la idea? 8 años. Y ha sido completamente difícil, chuchaques políticos a morir. Tenaz. O sea, digamos, llegas a la idea y ¿en cuánto tiempo ya te afilias? Yo me afilio a partir, bueno, la verdad es que me afilié, a ver, déjame recordar, creo que a partir de los 2 años. Cuando dije que ya, o sea, tenían en estructura de experiencia y juventud. Y claro, la primera lucha que ganamos dentro de la organización fue reestructurar los partidos, las reformas de los estatutos para poner 30% de juventud en puestos y en cargos de representación popular, pero también de directivas. Entonces, como que dije, sí, se está logrando algo, sí se puede hacer. Y yo creo que también la lucha es completamente institucional. La reforma se lo hace casa adentro y eso fue lo que yo elegí al menos. Qué bacán. Oye, ¿y por qué te quedas en la idea? ¿Por qué hasta el día de hoy sigues ahí? Porque creo en los proyectos, creo en la militancia, creo también en que si no hay una propuesta a corto, mediano y largo plazo y no estás ahí para hacerlo, va a ser muy difícil cambiarlo. Soy socialista democrático. Mi bandera es eso, el feminismo, la lucha, las causas, siempre las voy a hacer, pero lo voy a hacer pensando también en la gente que está ahí y en la bandera que llevas. No puedo tampoco criticar a las personas que se han cambiado de partido político porque tendrán sus razones. Sin embargo, yo elegí pelearlo desde aquí y lo seguiré luchando hasta que me canse. No te puedo decir capaz hoy sí, hoy no. He tenido propuestas en otras organizaciones, pero es la socialdemocracia. Eres fiel, ya te casaste con ellos. No creo en la institucionalidad del matrimonio. Entonces, bueno, estás en elecciones, estás previa pues a estar en papeleta como concejal. Cuéntame un poquito cuál es tu plan de gobierno. Yo espero escuchar de tu parte un quito más feminista. Obvio. Y de qué forma podemos tener un quito más feminista y, oye, de la mano a las mujeres. ¿Sabes lo que es súper loco también como anécdota aquí? Es que a mí muchas de las veces me han dicho, Verónica, baja esas fotos del pañuelo verde, Verónica, baja esas fotos del pañuelo. Es que aquí en Quito es un poco conservador, ¿no puedes mostrar? Y yo, sí, ¿y acaso que voy a pintarme de otro color? Pero parte de uno, a eso voy. O sea, cuando tú quieres cambiar las cosas, yo considero que va más desde uno mismo. Exacto. Si es que tú te pones en ese papel y empieza desde ti, es como un dominó. Es exacto, porque he dicho, o sea, si cambio eso es cambiar mi esencia. Entonces, ¿qué puedo dar?
es una mentira, una falsedad, algo que no es que no me nazca, sino que a mí en serio me empodera el tema del feminismo y también duele muchísimo porque este año ha sido uno de los años más violentos para las mujeres. Tenemos más de 200 feminicidios y femicidios que se han dado y cómo no pensar en una propuesta de ciudad dentro de Quito, capital del Ecuador. O sea, ¿cuentas con los datos de cuál es la ciudad con más femicidios en es el Guayaquil, Ecuador? Guayaquil, de ahí sigue Pichincha. O sea, son las grandes ciudades. Claro, Guayaquil tiene un poco más de violencia por el sistema en general. Pero bueno, las propuestas que se va a dar es obviamente tener un Quito más feminista, un gobierno pensándolo desde el enfoque transversal de género. Es necesario hacer una ordenanza municipal donde se enfoque exactamente en los funcionarios públicos. Se necesita empezar a pedir que cada funcionario público como requisito tenga enfoque de género. Okay. Mira, yo te voy a poner ¿A qué te los refieres casos. con enfoque de género? Con enfoque de género es que sepan cuáles son las facetas que se da. Hay la ley de erradicación de violencia hacia la mujer y una de esas es que entiendes un proceso, prevención, atención, reparación. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces si los funcionarios públicos no saben el proceso y el procedimiento que se tiene que realizar, le mandan a vivir de nuevo con el violador o con el presunto y muchas veces femicida. termina siendo la pareja. Exacto. Entonces, papá, ¿qué fue? incluso tíos. Y eso duele, porque eso es culpa del Estado y por eso son los feminicidios. El Estado tiene culpa de eso. O sea, porque ¿tú no se ha consideras encargado. que el Estado tiene la culpa de que pronto el femicidio se repita? Sí, exactamente, es evidente, porque no entienden los procesos, no tienen los procesos claros de denuncia. Y muchas de las veces esos procesos son burocráticos. Entonces tú vas, una persona que está siendo violentada, primero ya tiene una violencia física, una violencia sexual, etcétera, pero también una violencia económica, porque no se van de los hogares es porque no quieren, sino porque existe ese dominio de poder de lo económico. Si tú te vas, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué les vas a dar a nuestros hijos? Entonces de ahí viene de nuevo un proceso de violencia sistemática. ¿Cómo resuelves esto? ¿De pronto con fundaciones feministas o el mismo Estado? Mira, ¿De qué forma tú puedes sacar de pronto a una mujer que está siendo violentada en casa? Mira, las organizaciones sociales y los colectivos como Surcuna, las comadres, etcétera, están haciendo su trabajo, han hecho todo por reivindicación de los derechos y sobre todo siguen peleando dentro de este ámbito. ¿Qué es lo que se puede hacer por el Estado? Creo que es mucha burocracia en el trámite de denuncia, eso se tiene que reducir los trámites, pero sobre todo ser entendibles. Dime ahorita una mujer, tú sales de aquí de la calle y le dices, ¿cuál es el trámite para denunciar una violencia? Primero, es revictimizante. Segundo, es completamente doloroso el tener que contar. Humillante, doloroso contar cada rato lo que te pasó. O sea, a más de un funcionario público, a más de una institución para que no te crean y quede en impunidad. Entonces, ¿de qué forma tienes tus pruebas y tu veredicto, por decirlo así? Exacto, pero eso se lo tiene que hacer a través de reformas del Código Orgánico Integral Penal, porque es una función del Estado el tema judicial. Y eso sí se lo está haciendo dentro de la Asamblea, se lo ha peleado, se lo ha hecho, pero dentro del Consejo sí se puede hacer, como aclarar los protocolos y tener claro cuál es el seguimiento y la hoja ruta que se da desde el patronato y desde la Secretaría de Inclusión. Y al otro que se puede hacer es capacitar funcionarios públicos, pero no hablo solamente de las secretarías, también de los buses, del transporte público, el que puedan enmendar. Ayer pensábamos en un botón de pánico para mujeres que sufren violencia en el transporte público. ¿Y crees que este botón de pánico debería ser solo para mujeres? ¿O Yo también creo que lo pueden usar hombres, ancianos, niños? Actualmente creo que es una Por la ciudad situación. completamente insegura, o sea, podríamos tener ese uso, pero también ver y velar por la seguridad de niñas. Yo fui docente del magisterio, justo por mi barrio, Cotocollao, y mira, era doloroso saber que niñas de 6 años que les tocaba coger el bus, les alzaban la falda dentro de los buses y ellas no pensaban que era violencia. En cuanto a las calles, la movilidad feminista o femenina. Es bastante complejo el transporte público, o sea, yo creo que, no sé si tú escuchaste un tiempo del abusador del trole, No. O sea, era terrible. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, Verónica, por favor, no cogerás el trole porque había un abusador dentro del trole que les, o sea, prácticamente abusaba de las niñas y de las estudiantes dentro del bus. No abusaba de una forma como algo de sacarles, sino más bien se frotaba ahí dentro con sus víctimas dentro del bus y era terrible. Wow. ¿Y era nunca un miedo terrible. No, ¿Nunca lo atraparon? Nunca lo atraparon, habían videos y cámaras, por eso digo, a veces la tecnología no es suficiente tampoco para entender la dinámica de la violencia que existe hacia las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades sexogenéricas, es muy importante también decirlo. Entonces, creo que el transporte público, sí se tiene que hablar de un transporte público, al menos en hora picos, ya que sabemos que las ciudades no son pensadas, de que sea solo de mujeres y que sea seguro y también de diversidades sexogenéricas, porque también puede ser que quieran utilizarlas o no las quieran utilizar, donde se sienten cómodas. ¿Por qué? Porque es un medio muy violento
violento también. Es un medio donde las niñas y las adolescentes, como te dije desde un principio, empezamos a normalizar y naturalizar la violencia, como que es normal que nos pase eso a nosotras. Es normal que te lancen un piropo en la calle, es normal que te digan algo y tú hazte la loca, hazte la loca, hazte la loca y sigue, continúa. Y sabes algo que me impresionó bastante, te cuento una anécdota. Mi hermana menor, yo nunca le he dicho que, o sea, milite en algún movimiento feminista o que sea de mi partido o algo. Más bien ella siempre ha visto la lucha que se ha tenido, y una vez estábamos caminando y empezaron a silbar. Se paró esa mujer, con los ovarios bien puestos, tengo que decirlo, se paró ahí y cogió y le dijo, oye, ¿por qué me silbas? No soy tu perro, le dijo así. El man que le silbó se quedó frío, amarillo, y no dijo más nada. ¿Por qué? Porque ahí son patrones de dominio, ¿no? Pues del hombre, el que está silbándole a una niña, a una chica. Cuando ella se da la vuelta, le dice y le encara, él no podía ni siquiera. Y así es como vas educando a la sociedad. Ajá. También. O sea, entonces ahí esas campañas de concientización, pero que sean eficientes, eficaces, a veces con el simple hecho, hay una campaña que es bájale al acoso, por mensaje de texto, pero no es suficiente, no es suficiente. Se tiene que hacer en radios, también en Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, TikTok, campañas de concientización acerca de la violencia que existe dentro del transporte público hacia las mujeres, estos botones de pánico, los vagones seguros para mujeres, también dentro de las campañas con mayor afluencia. Yo sé que no es mucho, pero se puede lograr poco a poco poner centros de atención de qué pasó dentro de los buses, y también darles dentro de esos centros de atención en esas paradas cómo seguir la denuncia. O sea, por ejemplo, los protocolos resumido en 5 puntos, y de ahí escrito el número de teléfono a quién se puede comunicar a esas personas. Pero hay una verdad, y perdón que te quite, Pansy, porque es un tema que a mí me apasiona mucho. Vamos. En la ruralidad no muchas personas tienen acceso a un medio de comunicación como el internet, que debería ser un derecho fundamental, sino y ver cómo podemos hacer a través de diferentes protocolos, fundaciones, etcétera, cómo llegar a ellas con una campaña bien entendida desde lo interseccional. ¿Cuál debería ser la pena más fuerte desde tu punto de vista como una cara que lucha contra los derechos que las mujeres deberían pues contar siempre? Es algo que a mí me ¿Cuál es la pena más grande que debería tener de pronto un abusador? Mira, yo siempre voy a creer que se tiene que dar un buen proceso de reinserción social. No soy creyente de que la violencia... No es con violencia. Ajá, no es con violencia. No, porque hay estudios comprobados en el cual se ha dado este tema, de muchas de las veces dicen es que no, que le castren, que ni sé qué, que le hagan esto. ¿No estás a favor de la castración? O sea, independientemente de estar a favor o no, en contra, porque esto es un proceso que hay que analizarlo con estadísticas y todo. Se ha analizado en otros países que dicen que el violador muchas de las veces entra, pero va a salir, porque la máxima pena no son 35 años, no hay la cadena perpetua. Entonces hay una investigación donde muchas de las veces el violador sale, pero con más furia, y viola más mujeres dentro del proceso. Pero entonces, cuando no tiene el tratamiento adecuado. Exacto, porque no hay protocolos, tampoco se enseña dentro de las penitenciarías el entender cuál es el proceso social y sobre todo por qué está haciendo mal. Si dentro del abuso terminó matando a la víctima, ¿consideras que la pena de muerte no? La pena máxima. Yo considero que dependiendo de la Constitución de la República, yo siempre voy a ser pro derechos, entonces ahí sí tengo como mis limitaciones en esa situación, pero obviamente que no quede en la impunidad. Mira, hay pero ¿no crees que es estúpido acosadores, ponerte a pensar en los derechos de alguien que no está respetando los derechos ni con su propia víctima? La Constitución de la República del Ecuador dice que tenemos todos derechos y todas derechos. Ahí se tiene que hacer una evaluación, se tiene que dar la máxima pena, pero que no quede en la impunidad. Eso es lo que te digo. Porque muchas de las veces los profesores que son violentadores, tenemos un caso dentro de la central súper fuerte, en el cual el profesor ya ha violentado a más de 10 alumnas cada semestre y no logra tener ni siquiera un proceso de denuncia, porque dentro de la universidad les esconden esto. Entonces, creo que el llegar ya que no se quede en impunidad es mucho pedir con un proyecto que se lo trabaje desde lo social, que se lo entienda el proceso psicológico y que desde ahí las penas sean las máximas, o sea, una pena de 35 años o ver cuál es otra pena que se les pueda dar o la inserción social que deberían de tener. Este es un programa educativo, está enfocado a proponer soluciones al sistema educativo. ¿De qué forma consideras tú de pronto alguna materia? ¿De qué forma el sistema educativo debería educar a los niños jóvenes
adolescentes, niños, niñas, para evitar femicidios, para evitar violencia femenina? Este es un tema que me encanta mucho porque fui docente, pertenecía a Enseña Ecuador y yo creo que es muy importante y es una de las ordenanzas que voy a lucharla dentro del municipio, si es que llegamos y vamos a llegar, sobre el tema de educación sexual integral. Perfecto. Se tiene que poner una materia, al menos en las instancias municipales que tenemos competencia, con un enfoque, con una alianza interinstitucional sobre educación sexual integral. ¿Por qué? Porque desde niños tienen que saber, las niñas, niños y niñas, si es que fuera el caso, entender su cuerpo, entender qué es lo que está pasando, saber qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Y en esa materia también poder insertar el tema de los roles de género. Los roles de género, ¿por qué? Porque eso es lo que pasa. O sea, siempre te ponen el sexo blando, el sexo suave, el sexo fuerte, la camiseta rosa, la camiseta azul, etcétera. Y desde ahí empieza la violencia. Y eso no existe, exacto. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, es también dar prevención. Los casos de prevención, como es el tema de los métodos anticonceptivos, se tiene que dar desde corta edad. Mira, yo te voy a contar otra anécdota que me pasó. Fui docente, ya era de primaria. Y una vez me ponen a cargo de séptimo de básica. Y bueno, yo con los chicos, o sea, re jovial, tenía 24 años, ahora tengo 30. Les decía, bueno, chicos, ¿de qué quieren hablar? Y un chico me alza la mano y me pregunta, profe, yo tengo una duda. Le digo, ¿cuál? Me dice, tener relaciones sexuales es como las 50 sombras de Grey. Y yo, ups, silencio incómodo en toda la clase. Exacto, me quedé así. Y yo le digo, o sea, ni yo me he visto la película completa, le dije. Entonces dije, la necesidad de saber educación sexual integral desde los colegios. Y yo me ponía en ese debate. Si no le digo, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a querer experimentar? ¿Va a querer hacerlo como 50? Y si le digo, no sé si vaya a pensar, o sea, es la institución. Oye, y ahora que lo pones como profesor, debe ser un debate interno heavy. Por más de lo que yo le decía, mira, hay que entender cuándo es el momento, o sea, respetar tu cuerpo, respetar al lado de otra persona. Si es que fuera el momento exacto, se debe de utilizar los métodos anticonceptivos. O sea, limitarme también en eso, porque tampoco soy experta en el tema de educación sexual integral, pero tener expertos en colegios y escuelas es fundamental. Que es una materia obligatoria. Exacto, es una materia que debe ser obligatoria. ¿Por qué? Porque estamos en esa etapa de transición desde niños. Correcto. Hasta el colegio. O sea, tú vas cambiando desde niño tu cuerpo. Mira, una mujer también, cuando es niña, cuando empieza a cambiar, su cuerpo también es fuerte y empiezas a ver cambios, es como que no entiendes. El tema de la higiene menstrual. Correcto. Salud y higiene menstrual se tiene que dar a niñas. Es importante que y sabes, a hombres también. Exacto, sí. Estoy completamente 100%, de acuerdo o sea, contigo. yo siento que como hombre yo debería poder entender a una mujer y también a un hombre. Sí, y me parece completamente, y ahí entrar también sobre el tema de las diversidades sexogenéricas, las comunidades LGTBIQ+, o sea, saber que somos seres humanos, que tenemos los mismos derechos y que no puede haber limitaciones, ni fronteras, ni barreras en el tema de lo que es sentir con otra persona. Ok, desde que entraste a esta entrevista te veo con... ¿Cómo? Pañuelo. Mi pañuelo. ¿Qué Esto significa? Es de lucha. Cuéntame un poquito. Ya he visto que hay feministas que usan el pañuelo verde y el morado y también hay de color negro. El de color negro todavía no lo he utilizado. Ese no sé. Pero el de verde es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Ok. Es temprano el aborto, como por tu derecho a decidir la soberanía sobre nuestros cuerpos. Oye, qué interesante. Ajá. ¿Ya? El morado es sobre el tema del feminismo como tal, la reivindicación de nuestros derechos, de luchar en contra de la violencia de género. Y el género no solamente tiene que ver con mujeres, sino también con las diversidades sexogenéricas, con la comunidad LGTBIQ+. Y esta mezcla, bueno, naranja también es de mi partido, pero esto quiere decir, el naranja es símbolo de un estado laico y el morado Brutal. es el tema del feminismo. ¿Por qué? Porque la Constitución de la izquierda. República, bueno, sí, en la izquierda yo me pongo la mayoría de veces y mis compañeras también, pero no es como que algo que se tenga que hacer, no normal, ¿ya? Sino que cuando salimos a las calles, cuando salimos a protestar, cuando pasa esto, siempre va a ser el pañuelo un símbolo de lucha. Siempre hemos tenido que buscar cómo protestar las mujeres y esa es algo que nos nace. Hay el pañuelo rojo, que es sobre el tema de higiene menstrual, que es la lucha que se tiene sobre la menstruación, la educación, etcétera, y que recientemente en la Asamblea se estaba peleando y pretenden archivar una ley que es brindarnos dignidad a las mujeres, niñas y adolescentes. Wow. Oye, Vero, para ir finalizando pues esta entrevista, me encantaría que invites a todas las personas que nos están viendo, en caso de que no sepan por quién votar, pues le des ahí una mano y sobre todo que le mandes tu buena vibra a la gente. Bueno, yo más que nada
Si ustedes quieren votar por mí, encantada, siempre va a ser un gusto el poder representar y representarles dentro de un campo de acción de institución pública, pero sobre todo invitar a la gente que lea los planes de gobierno, los planes de ciudad, que sobre todo sepan las propuestas que se tienen y que eso también es un derecho y una obligación que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Y decirles que aquí estamos luchando, siempre hemos venido desde abajo, siempre hemos estado desde lo colectivo, nunca pensamos en lo individual y que seguiremos caminando, así sea en una organización partidaria, así sea en las calles, con las compañeras gritando y luchando siempre por nuestra reivindicación y nuestros deberes y nuestras luchas también y derechos que se tienen que dar. No puede haber justicia social sin equidad, ni equidad sin justicia social, y esa va a ser nuestra bandera en el marco de lo que viene el Consejo Metropolitano de Quito. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? La Vero Carrillo. Vacancísimo. Y ya vi que estás haciendo TikToks, que estás regalando canelazos. Claro, pues con piquete o sin piquete. O si no, regalando no es. trago. ¿Cómo generar votos con trago? Oye, tampoco así. ¿Cómo hacer entrevistas con Siempre. Es la fórmula, es la fórmula. Salud. Salud. Este fue mi episodio con Vero Carrillo. La verdad me la pasé increíble, aprendí un montón sobre cultura feminista y sobre todo sobre su plan de gobierno. Para mí fue increíble tenerte aquí, espero tenerte una próxima vez. En caso de que este episodio les haya gustado, no olviden darle un gran pulgar arriba, comentar cuál fue su parte favorita, y en caso de que volvamos a ver a la Vero por acá, mándenle aquí abajo preguntas para hacerle en la próxima entrevista. Yo soy Juan Cid, esto fue Educación Alternativa Podcast, y nada, no me queda más que decir que aprender no es memorizar. Por favor, así que salud. Nos vemos Síganme nomás. en la próxima. Síganle.